las cámaras, por favor, así arrancamos. Aprovecho para recordarles a todos en lo posible la puntualidad, así no demoramos el inicio, porque bueno, yo no arranco hasta que más o menos no están todos ingresados, sino me interrumpe mucho el ingreso de alumnos. Bien. Ok. Bueno, Sofía. Bueno, les pido si los que tienen la posibilidad de prender la cámara, por favor que la prendan, chicos. Así estamos un poco más seriamente en contacto. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Vamos a ver la unidad 4. Entiendo que ustedes vienen avanzando con la doctora Cristian en la unidad 2 y la unidad 3. No sé si ya habrán empezado con de la 5. Conmigo ya empezó con la 5. Buenísimo. Bien, mejor todavía entonces. Vamos a ver, les decía, la unidad 4. Que la unidad 4 fundamentalmente aborda todos los tipos de sociedades que hemos de llamar personalistas o de personas, en esa clasificación que diferencia a las sociedades entre sociedades de capital y sociedades de personas, que ustedes habrán visto forma de clasificación de las sociedades en la unidad 2. Así que esta unidad 4 aborda todas estas sociedades personalistas, que son la sociedad colectiva, la sociedad de capital de comodidad simple y la sociedad de capital industria. Y vamos a empezar a ver un poquito la sociedad colectiva, y antes hacemos un poquito de historia. Ustedes saben, supongo que ya algo deben saber, porque si vieron la forma en la que se clasifican las sociedades, algunos de los elementos de la sociedad colectiva ya lo deben haber visto. La sociedad colectiva tiene por característica principal su forma de responder, la responsabilidad, ¿no? Que tiene una responsabilidad, me refiero a la responsabilidad de los socios, no de la sociedad. La responsabilidad de los socios es una responsabilidad solidaria y limitada, aunque subsidiaria, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas palabras, más allá de que ustedes puedan tener una idea general. Pero les decía que esta es la característica principal, y quizás uno, cuando analiza los tipos societarios que están vinculados a las sociedades de personas, y ve la responsabilidad que trae aparejada muchas veces la mayoría de los tipos que están vinculados a las sociedades de personas, la primera pregunta que se hace es: ¿cuál puede ser el interés de una persona en constituir una sociedad con estas características, ¿no? Con una característica de responsabilidad ilimitada para los socios y solidaria? Porque, como bien vimos en las primeras unidades, la naturaleza jurídica de lo que se crea cuando se crea una sociedad, dijimos que era un sujeto de derecho, ¿no? Y como sujeto de derecho que se creaba, esto implicaba que tenía los atributos de la personalidad, ese sujeto de derecho. Esos atributos de la personalidad significaba que tenía un nombre, que tenía un patrimonio diferenciado, la sociedad de los socios, ¿tá? Y esto empezaba a incorporar en nuestro estudio del derecho societario esta cuestión de la diferenciación de patrimonio y la posibilidad de que haya responsabilidades diferentes entre la sociedad por las deudas sociales y los socios por sus deudas personales. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo tenga una sociedad donde los socios responden solidaria y limitadamente? ¿Qué sentido tiene? Si al final entonces la diferencia de patrimonios no parecería ser tal de la sociedad hacia los socios. Sí, de los socios hacia la sociedad, porque no hay vaso comunicante de la responsabilidad del patrimonio personal de los socios hacia la sociedad. Los acreedores personales del socio nunca van a llegar al patrimonio de la sociedad, pero sí los acreedores de la sociedad pueden llegar al patrimonio de los socios. Entonces, ¿qué sentido? ¿Por qué alguien constituye una de estas sociedades? Porque si yo les pregunto, ¿por qué alguien constituye una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cuál será el motivo por el cual una persona decide constituir una sociedad cualquiera?
¿Cuál es el objetivo por el cual una persona decide, che, voy a poner un negocio, voy a hacer una ferretería, voy a poner un taller, voy a poner una empresa de servicio, una empresa de limpieza, y lo hago bajo la figura de una sociedad? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál le parece a ustedes que puede ser alguno de los motivos? Para no hacerlo en nombre propio, sino que sea un ente. O sea, ¿Y qué beneficio le trae que sea un ente? En caso de pérdidas, para Claro. soportar. Por ejemplo, ese es uno de los motivos. El otro es, por supuesto, que tiene la posibilidad de asociarse con otra persona y regir sus derechos y obligaciones, pero uno de los grandes fundamentos por los cuales uno decide iniciar un negocio, una actividad empresarial bajo la figura de una sociedad es para limitar un poco los alcances de la responsabilidad del negocio y para que muchas veces es cuestionada por una parte de la doctrina, como esta limitación de la responsabilidad. A ver, la limitación de la responsabilidad ha sido lo que ha permitido el desarrollo del comercio, el crecimiento y desarrollo de las naciones, ¿no? Porque si no, todo el mundo se quedaría con lo que tiene y no arriesgaría. En cambio, cuando yo digo, bueno, puedo separar un pedacito de mi patrimonio, lo pongo acá y lo arriesgo a ver si podemos hacer un buen negocio, bueno, y sé que no voy a arriesgar más allá de esto, es una motivación sin lugar a dudas. Pero en la sociedad colectiva, por ejemplo, no pasa tanto esto, porque los socios tienen responsabilidad solidaria y limitada, aunque subsidiaria, que ya vamos a ver lo que significa. Entonces, es un poco una cuestión que uno debe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué alguien constituye una sociedad colectiva? ¿Cómo fue que a alguien se le ocurrió que existiera este tipo societario? Es una pregunta que debemos hacernos para entender un poquito más las cosas, ¿no? Y no estudiarlo de memoria. Porque si no, repetimos como Lore, decimos, la sociedad colectiva es la que tiene responsabilidad solidaria y limitada de sociedad. ¿Y para qué me sirve de una sociedad que es así? ¿Por qué elijo una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad que no una sociedad colectiva? Viene el cliente y le dice, bueno, y mire bien, es un negocio y ¿cuál voy a elegir? Y mire, tiene todas estas, acá la ley de sociedad le da para elegir todas estas, elija la que quiera. No, elija la que quiera, no, yo le tengo que decir cuál le conviene elegir. ¿Y cuándo le voy a recomendar una sociedad colectiva? Anticipo que no se la van a recomendar nunca, pero más allá de eso, tenemos que tratar de entender cómo es que se genera y se gesta la existencia de la sociedad colectiva. Y para eso hay que hacer un poquito de historia, porque la sociedad colectiva, como figura del derecho societario, es de las primeras en nacer. Es de las primeras en nacer y tiene que ver justamente con cómo nacían al principio las sociedades. Había sociedades, o sea, al principio podía haber acuerdos entre distintas personas, estoy hablando de hace varios siglos atrás, podía haber acuerdos, pero de repente podía ocurrir que sin necesidad de un acuerdo, las personas tuvieran que gestionar un patrimonio común. ¿Como cuándo? Como cuando, por ejemplo, fallece una persona y esa persona tenía herederos y había que gestionar ese patrimonio común. Entonces la sociedad colectiva aparece como una primera posibilidad a la gestión de los patrimonios en comunes entre personas que continuaban el patrimonio de una persona anterior. Y por eso un poco, a ver, se le da la posibilidad de generar como un ente diferente, sujeto de hecho diferente, pero siguiendo la responsabilidad, porque no se concebía la posibilidad de una responsabilidad limitada. Después aparece determinados emprendimientos, determinadas empresas que de tal magnitud, como por ejemplo la conquista de América, estamos hablando del 1400, donde hay algunos que dicen, yo estoy dispuesto a cruzar el mar con un barquito que va a vela. Dice, pero necesito plata. Fantástico. Usted, yo la plata la pongo,
pero si se hunde el barco con todos los que van adentro, yo no quiero ser responsable. Así que, como no existía la limitación de responsabilidad total, aparece lo que eran similares a las encomanditas simples, donde uno, que es el que dice, yo armo la empresa, yo soy Colón, voy a cruzar el mar. Vengan todo lo que quieran que yo lo llevo, vamos a cruzar el mar. Pero necesitaba plata, porque era un seco. Entonces, tiene que ir a buscar a alguien que le ponga el dinero. Y ese dice, yo te pongo la plata, pero pará, yo no quiero hacerme cargo si se hunde el barco. O si vos en vez de encontrar las Indias o América, lo único que te encontrás es el fin del mundo y te caes. Entonces limitaban la responsabilidad. Que aparece esta figura, como vamos a ver, que es la encomandita simple, de algunos limitan y otros no limitan. Pero ¿qué sentido tiene hoy en día estas figuras si existe la SRL y si existe la sociedad anónima? Y después cuando vean SRL y sociedad anónima, charlaremos sobre por qué elijo una SRL y no una sociedad anónima, que tiene que ver con otros motivos y ya no con la limitación de la responsabilidad. Tiene que ver con la forma de gestionar y el tipo de sociedad y los tipos de inversiones que se pueden realizar en una sociedad, etcétera, etcétera. Y un montón de motivos por los cuales elijo una SRL y no una sociedad anónima. Pero ¿por qué motivo elijo una sociedad colectiva o una sociedad en comandita simple? Y disculpen que sea insistente con esto y que lamentablemente la respuesta les vaya a defraudar de una manera estrepitosa. La realidad es que no hay ningún motivo para elegir una sociedad colectiva o una sociedad en comandita simple, y casi yo me animaría a decir que deberían ser tipos societarios que deberían derogarse la ley. No existen hoy en día, prácticamente la constitución de sociedades colectivas y de sociedades en comandita simple ni de sociedades de capital e industria. Por el simple hecho del riesgo que implica en la responsabilidad. Existen muy pocos casos de algunas sociedades colectivas, en las que se constituyen como titulares de bienes patrimoniales y nada más, porque tiene un solo beneficio la sociedad colectiva. Y que se trata de un beneficio impositivo. La sociedad colectiva tributa ganancias en cabeza de sus socios. Y por lo tanto se produce un proceso de licuación del impuesto a las ganancias. Si yo divido la ganancia en vez de en un solo ente, en tantos socios como forman parte de la sociedad colectiva, hay un proceso de licuación de la deuda, del tributo. Totalmente legal, no hay nada ilegal en eso, ¿no? Ni es una evasión, ni nada por el estilo. Yo tengo ese beneficio, pero tengo el perjuicio de que asumo responsabilidad solidaria y limitada, aunque subsidiada por todas las deudas sociales. Pero existen determinados tipos, determinadas sociedades que a lo mejor se constituyen con un fin, les decía, de solo tenencia patrimonial, que podría ser, entonces, por ejemplo, una familia que a lo mejor no se recibe un campo, vamos a llamar, o recibe muchas propiedades, pero el campo generalmente, las propiedades ya tienen algún riesgo de administración diferente, pero en cambio el campo cuando se alquila y nada más, el riesgo es mínimo. Entonces, se tiene un campo, ese campo lo van a alquilar, y si lo ponen en cabeza de una sociedad, van a tributar el 35% de impuesto de ganancia sobre el alquiler que reciben. En cambio, si lo ponen en cabeza de una sociedad colectiva, van a tributar en cabeza de los socios, y el campo queda separado del patrimonio de los socios, y por lo tanto lo que hacen los socios en forma personal no afecta este patrimonio que queda de alguna manera separado. Y como el riesgo es muy bajo porque la sociedad no tiene actividad, lo único que se limita a hacer es a celebrar un contrato de alquiler con quien sea el arrendatario, es una forma de administrar, separar un patrimonio, protegerlo y al mismo tiempo no complicar la tributación de ganancias en una sola persona y que termine pagando mucho más. Dicho esto, empiezo con el desarrollo de la sociedad, pero me parece que era importante
que nosotros entendiéramos, quizá empecé por el final, ¿no? Pero me parece que es importante que entendamos los porqué de las cosas. Porque si no repetimos, y la sociedad colectiva, y en algún momento nos tenemos que preguntar, pero ¿y cuándo uso una sociedad colectiva? Nunca. Yo desde que ejerzo la profesión, que prácticamente me dedico a esto en forma exclusiva, nunca constituí una sociedad colectiva. Nunca constituí una sociedad colectiva, tuve un solo caso de una sociedad colectiva, de una persona que se dedicaba a hacer, era perito clasificador de granos, y nunca entendí por qué tenía una sociedad colectiva. De hecho, al poco tiempo vine a pedir una transformación de la sociedad en SRL. Y nunca vi una asociación comunitaria simple. ¿Está? ¿Esto quiere decir que no exista, que no se constituya? No, hay muy pocos casos, poquísimos, poquísimos. Hoy la mayoría de las sociedades se constituyen bajo la figura del SRL, de la sociedad anónima, de la sociedad anónima unipersonal, y ahora de la sociedad por acciones simplificadas, aunque determinada posición contraria a la existencia de las sociedades por acciones simplificadas está haciendo que todavía exista una reticencia a la Constitución por el riesgo de que en algún momento se derogue la ley de sociedades por acciones simplificadas. Bien, dicho esto, entonces sí, ahora empezamos con la explicación de lo que es una sociedad colectiva y cuáles son sus características principales. La sociedad colectiva está regulada en la ley 19.550, en el artículo, a partir del artículo 25, que como toda la ley de sociedades no conceptúa a la sociedad colectiva, sino que se limita a caracterizarla, ¿no? Y en esas características vamos a decir que las principales características que puede tener una sociedad colectiva es que es la sociedad implícito personal por excelencia, que es una sociedad donde los socios responden de manera ilimitada, aunque subsidiaria. Los socios responden de manera ilimitada, solidaria, aunque subsidiaria, y que esta forma de responder tiene la característica de ser un requisito tipificante. La ley lo que dice, incluso, es que si los socios dispusieran algo diferente a la forma de responder, esa cláusula va a ser inoponible a los terceros. Es decir, que no puede haber una cláusula que en algún sentido limite la característica de responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. ¿Qué significa que la responsabilidad de los socios es solidaria, ilimitada, aunque subsidiaria? Esto ya ustedes más o menos lo deben haber visto, pero vamos a recordarlo un poquito para que quede claro. Que la responsabilidad es solidaria significa que entre los socios no existe beneficio de división de la deuda. No existe beneficio de división de la deuda. Esto es que la deuda no se divide ni parte proporcional a la participación en el capital, ni por partes iguales. Es distinto a cuando la deuda es simplemente mancomunada, como son las sociedades de la sección cuarta. Yo de la sección cuarta, socio de una sociedad de la sección cuarta, la responsabilidad es simplemente mancomunada. Lo que significa que la deuda se reparte entre los socios, en principio en partes iguales. Salvo que el contrato estipulare formas diferentes de responder esa mancomunidad. Sino en partes iguales. Pero cuando la deuda es solidaria no hay beneficio de división de la deuda. Y por tanto, los socios responden por el total de la deuda social, sin límite de división. Es decir, que el acreedor puede exigirle la totalidad de la deuda o una parte de la deuda a cualquiera de los socios. ¿Qué significa? Que
la responsabilidad, además de ser solidaria, es ilimitada. Significa que los socios no solamente van a responder respecto de las deudas sociales con el capital aportado a la sociedad, sino que van a responder también con su patrimonio personal, con la totalidad de su patrimonio personal. Entonces, ahora los acreedores sociales no solamente pueden ir por el total de la deuda o el porcentaje que deseen, que elijan respecto de cualquiera de los socios, sino que además lo pueden hacer hasta contra la totalidad del patrimonio del socio. No solamente contra la parte que han aportado a la sociedad, sino contra la totalidad del patrimonio. ¿Y qué significa que la responsabilidad es subsidiaria? Significa que en principio existe lo que se denomina beneficio de exclusión. ¿Y qué es el beneficio de exclusión? El beneficio de exclusión es que antes de discutir o de ejecutar el patrimonio de los socios, se debe haber ejecutado el patrimonio de la sociedad. Y que frente a la insuficiencia del patrimonio social, recién yo puedo ejecutar los bienes de los socios. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Entonces, a ver, por más que parezca algo tan evidente y tan básico, lo que quiero que quede claro es que, porque estas preguntas las hacemos en el examen y a veces no se responden bien, y es el ABC, insisto, que a veces esta puede parecer tan obvio que da cosa repetirlo, pero es la solidaridad y la ilimitación de la responsabilidad es de los socios respecto de las deudas sociales. Las deudas que contrajo la sociedad como un sujeto de derecho, que con un nombre, un patrimonio y una capacidad diferente, distinta, separada de sus socios, decidió contraer y celebrar. De esas deudas sociales, los socios son responsables. Todos los socios son responsables, solidaria y limitada, aunque subsidiariamente. Con lo cual, los acreedores de la sociedad pueden ir contra la totalidad del patrimonio de los socios, por la totalidad de la deuda o la parte, elegir la proporción de la deuda que quieran, pero con beneficio de exclusión. Primero debo discutir los bienes sociales, ejecutar, extinguir, demostrar que no existen bienes suficientes para hacerse cargo por parte de la sociedad y después voy contra los socios. ¿Tengo que hacer un juicio contra la sociedad y si no hay bienes suficientes, después hacer otro juicio contra los socios? No. Tengo que hacer un juicio contra la sociedad y la sentencia contra la sociedad es válida contra los socios. ¿Vamos? Bien. ¿Con qué seguimos? Otra característica de la... ¿Hay alguna pregunta, algo con respecto al tema responsabilidad? Yo siempre le digo lo mismo a los alumnos cuando empezamos. Hay 4 o 5 cosas que ustedes tienen que saber de memoria. Y si no, perdón, de memoria no. Tienen que saber a la perfección y poder responder sin titubear de un tipo societario. Cuando se ponen a estudiar un tipo societario, ustedes tienen que saber, sí o sí, no, o sea, si no saben algo de todo esto, pónganse a estudiar porque quiere decir que no entendieron el tipo y tienen que repasarlo. Ustedes tienen que saber la responsabilidad de los socios, cómo se conforma el capital de la sociedad, cuáles son los órganos de la sociedad. Si no saben estas 3 cosas y no las saben a la perfección, repasen porque hay algo que no están sabiendo, hay algo que no entendieron. Y cuando digo cuáles son los órganos, me estoy refiriendo, ya sea que haya que tengan organismos diferenciados o no, es decir, quién administra, quién representa, quién gobierna y quién fiscaliza la sociedad. Bien. Dicho esto, retomamos. Bien.
El otro elemento caracterizante de la sociedad colectiva es la posibilidad de usar una razón social. Las sociedades colectivas pueden usar una denominación social, pero también pueden usar una razón social. Recuerden que las sociedades de capital, en principio, no pueden usar razón social. ¿Por qué no pueden usar razón social? Porque la razón social está vinculada a la existencia de socios con responsabilidad solidaria ilimitada. Entonces, las sociedades colectivas podrían usar una razón social, que esta razón social, recuerden que puede estar integrada por el nombre de alguno, de algunos o de todos los socios, más el aditamento sociedad colectiva o su abreviatura o las siglas SC. Bien. Si dijeran utilizar una denominación social, lo puede hacer sin ningún problema, puede poner un nombre de fantasía, y lo importante también es que como la razón social siempre está integrada por el nombre de alguno de los otros socios, si el socio que integra la razón social fallece, hay que cambiarla, para evitar confusiones, porque justamente la utilización del nombre del socio con responsabilidad solidaria ilimitada lleva, o lo que trata de hacer es de generar determinada confianza en los terceros que se vinculan con la sociedad. Entonces, si fallece ese socio, hay que en principio modificar la razón social. Otra característica es que tiene autoorganicismo. Esto significa que no hay órganos, como en la sociedad anónima o en la sociedad de responsabilidad limitada, que cumplen las funciones de administración, representación y gobierno, sino que estas funciones que hacen al manejo de la sociedad están directamente en cabeza de los socios. Y ya vamos a ver después más adelante cómo cada una de ellas. El otro elemento que tiene que ver con estas cosas que ustedes, yo les dije que tienen que saber sí o sí, tiene que ver con cómo está conformado el capital de una sociedad de responsabilidad limitada, y ahí nos vamos a detener un ratito a profundizar un poco. Está conformado por lo que se denominan partes de interés. Las partes de interés tienen determinadas características que las vamos a mencionar y explicar un poquito. Esas características son que son de desigual valor, requieren de autorización de los demás socios o son intransferibles salvo autorización de los demás socios. No circulan en principio, vamos a decir. No circulan y requieren autorización de los demás socios. No pueden ser, son embargables pero inejecutables. Son embargables pero inejecutables. Y no se representan en títulos o incorpóreos. Entonces vamos por la primera parte. ¿Qué Profe, significa? ¿qué dijo? ¿Que no se representan en qué? En títulos. Ah, Títulos. Poné que son incorpóreas y después desarrollamos el concepto de incorpóreo, que significa que no se representan en títulos. Son de desigual valor, dijimos. Y esto es una clara referencia a una comparación, si quieren, con las cuotas de las sociedades de responsabilidad limitada, que es la forma en la que se representa el capital de una sociedad de responsabilidad limitada, o las acciones de una sociedad anónima, que es la forma en la que se representa el capital de una sociedad anónima, o de una sociedad por acciones. Tanto las cuotas como las acciones son siempre de igual valor. O sea, todas las acciones tienen el mismo valor, todas las cuotas tienen el mismo valor. Una persona puede tener más cuotas que otra, una persona puede tener más acciones que otra, pero todas tienen el mismo valor nominal, vamos a llamarlo. Capital dividido cuotas, capital dividido acciones me da el valor nominal de las cuotas de las acciones. ¿Tá? En cambio, las partes de interés son todas de desigual valor y tienen que ver con la participación de cada socio en la sociedad. Las partes de interés van a ser un porcentaje determinado de la sociedad. No se divide en partes iguales ese porcentaje.
Pedro tiene el 10%, el 15%, el 20% de la sociedad tal colectiva. ¿Mm? ¿Cómo está integrado ese 20%? No está integrado de ninguna manera. Esa es la parte de interés. ¿Mm? Es distinto a lo que va a pasar en una SRL en una sociedad anónima. En la sociedad anónima, por supuesto que hay un socio que tiene el 30, el 15, el 20, el 10%. Pero ese porcentaje está integrado por 10 cuotas de valor nominal, $1 cada uno. ¿Está? Esa es la diferencia. ¿Entiende el concepto de por qué decimos que las cuotas pueden ser de desigual valor? Pueden ser, porque podrían también ser de igual valor, porque todos tienen la misma proporción. Pero ¿se entiende por qué hablamos de que las cuotas son de desigual valor, mientras que las acciones y las cuotas de una SRL son de mismo valor nominal? ¿Mm? ¿Está? Bien. Son incorpóreas, dijimos. Esto significa que no se representan en un título. Yo no tengo un título, un certificado, una cartulina distinto, separado del contrato social que a mí me acredite mi condición de socio. Cosa que sí pasa con las acciones de una sociedad anónima. Se representan en un título. También existen acciones que no se representan en título, pero la mayoría de las acciones se representan. La mayoría no. Pero hay acciones, las acciones pueden representarse en títulos. ¿Está? ¿Cómo sé yo entonces que una persona es socia de una sociedad colectiva? La única forma es con el contrato social. La persona tiene que exhibirme el contrato social debidamente inscrito en el registro público y a partir de ahí yo conozco su condición de socio yendo al registro y consultando que ese contrato no haya tenido modificaciones y por tanto la persona sigue siendo socia de la sociedad. Por eso decimos que las cuotas partes son incorpóreas, no se representan en ningún título. La única forma de que yo tengo de saber si la persona es o no socia es mediante la exhibición del contrato social y la constatación de que ese contrato social efectivamente es el que está inscrito en el registro público. ¿Vamos? Bien. Dijimos que no circulan en principio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las partes de interés de una sociedad colectiva, en principio no nacieron para circular, ya que el principio general es la prohibición de su transferencia. Salvo que el contrato prevea algo distinto o salvo que exista un acuerdo unánime de los socios permitiendo la transferencia. Pero el principio general, si el contrato nada dice, es que los socios no pueden transferir su participación, su parte de interés. Para lo cual, si la quieren transferir, requerirán consentimiento unánime de todos los socios. Distinto a lo que va a ocurrir con las cuotas y con las acciones sociales, cuyo principio general es la libre transmisión. Después ya vamos a ver que existen algunas restricciones posibles, pero nunca se va a poder limitar, nunca se va a poder prohibir la transferencia ni de acciones ni de cuotas. Se va a poder limitar, se va a poder poner determinadas cláusulas que hagan que existan ciertos requisitos previos, pero nunca se puede prohibir la transferencia de cuotas ni de acciones. Y por último decimos que otra característica importante de las cuotas, a veces confundo cuotas con partes de las partes de interés, es que son embargables pero inejecutables. ¿Qué significa esto de que son embargables pero inejecutables? Y este es un juego que siempre me gusta hacer, primero porque para que participemos un poco todos y después porque tiene que ver con que a veces es más difícil desaprender algo que enseñar algo de cero. ¿Ya? Y en este concepto puede haber mucho de desaprender, de la necesidad de desaprender. ¿Por qué? Porque el concepto de embargo no creo que sea algo nuevo para ustedes. Más allá de que no sepan con exactitud qué es,
todos deben haber escuchado alguna vez la palabra y todos deben pensar que más o menos tienen una idea de lo que significa. ¿Me equivoco? Bueno, entonces lo que quiero es que alguien diga, en realidad quiero que la mayoría diga, los que tengan ganas de animarse, total, la idea es que se equivoquen y no que digan lo correcto, ¿m? Que digan qué piensan ustedes que es embargar algo. ¿M? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias? ¿Cuál es el concepto de embargo? ¿Qué pasa cuando alguien embarga algo? Que se lo retienen. Virginia dice que se lo retiene. ¿Qué más? ¿Quién piensa algo parecido, igual, diferente? Tomar algo como parte Sí, de yo pago. también, cuando te embargan la casa. Tomar algo como parte de pago, alguien dijo. Bien, alguien dijo cuando te embargan la casa. ¿Quién dijo cuando te embargan la casa? Yo. ¿Y qué Cuando te significa, embargan la casa, yo Micaela? lo tomo. ¿Qué significa que te embargan la casa? ¿Qué pasa si te embargan la casa? Yo lo entiendo como que te lo toman de garantía. El Que día de la mañana vos toman no podés pagar alguna. de garantía. Bien. ¿Qué pasa ¿Está el día de mal? mañana? No, dale, sí. El Lo día toman- de mañana vos tenés una deuda, no tenés cómo pagarla, te toman como que sería que te hipotecan la casa. Como que O te ya me hipotecan fui la de- casa. Te la sacan derecho, me parece. Virginia dice te la sacan derecho. ¿Qué más? Vamos. Profesor, claro, por ejemplo, como en el embargo de sueldo. Te saca Mateo. una parte del sueldo Puede porque ser debe que algo. Mateo dice, compara con el embargo del sueldo, esa me gusta. A ver cómo Mateo te sacan el sueldo, dice Tenés Mateo. una deuda y te sacan una parte. ¿Y a Claro, dónde va esa plata, te van Mateo? sacando una parte. A la persona que le debe. Calculo. La plata va a la persona que le debe, dice Mateo. No va a una cuenta judicial. Luana dice va a una cuenta judicial. ¿Qué más? Bueno. ¿Nadie más? Juan quiere decir algo, pero se le corta, me parece. Dale, que te espero a que se acomode la conexión. Peino mientras que tengo el pirincho acá atrás. Pienso más o menos lo mismo que todos, así que. Bueno, Micaela piensa más o menos como todos dijeron cosas distintas, Micaela, ojo. Pero Para que mí, en parecen el parecidas. caso, Pará. Eso es interesante lo que dice Micaela, porque Micaela dice, yo pienso más o menos como piensan todos, ¿tá? Porque pareciera que todos dicen más o menos lo mismo y técnicamente dijeron todas cosas distintas. ¿Tá? Con lo cual es interesante lo que está diciendo, Pero- porque probablemente todos piensen como vos, Micaela, todos deben pensar, y más o menos como dijeron todos, pero ojo, porque todos dijeron cosas distintas. Pero, profe, me parece que en todos los casos hay un punto en común que todos están buscando saldar una deuda y a todos le están quitando una parte del patrimonio. Quitando una parte del patrimonio. Bien, bien, bien. Todos tienen como un poquitito de razón. Me llama la atención que nadie haya hecho una que no falla nunca, siempre la dicen. Con lo cual, si alguno la tenía en la cabeza, cuando yo la diga, dígame, yo pensaba que era así porque si no, se me viene abajo una teoría tremenda que todos los años alguien la repite. ¿Verdad? Que dice, si está embargado no lo podés vender. Y no porque no te pertenece. Y no porque ¿O no? no te pertenece. Gracias, Virginia, me acaba de permitirme sostener la teoría. en realidad creo que te pertenece, pero tenés que tener la conformidad de la otra persona, que se va a hacer cargo de la deuda o algo así. Sol me acaba de arruinar la teoría. Buenísimo. Está perfecto, Sol, tiene que ver con eso. Bien. A ver, chicos, vamos a ver qué significa embargar para tratar de entenderlo un poquito más en concreto. Yo le voy a dar lo que es la definición técnica de un embargo. ¿Está? Y después vamos a ir desentrañando todos estos conceptos que ustedes dijeron, en qué estaban acertados y en qué no tanto. Embargar algo significa que hay un bien que se pone a disposición de un juez para el cumplimiento del resultado de un juicio. Embargar algo significa que hay un bien
cualquiera sea ese, el sueldo, la casa, la moto, el auto, las cuotas de una sociedad, la parte de interés de una sociedad, que se pone a disposición de un juez para el cumplimiento del resultado de un juicio. ¿Mm? Eso significa embargarlo. En el caso de Mateo, que dijo cuando te embargan el sueldo, significa que cuando te embargan el sueldo, la parte proporcional del sueldo que te embargan, que te retienen en ese momento, porque como es dinero y es fungible, yo necesito retenerlo, y lo pongo en una cuenta judicial, como dijo alguien que no me acuerdo quién fue, ¿tá? No significa que te lo sacaron y se lo dieron al que te embargó. No, está en la cuenta judicial, que está a disposición del juez para el resultado de ese juicio. Si el que te hizo el juicio termina teniendo razón, el juez va a usar ese dinero para pagarle la deuda a esa persona que te hizo el juicio. Si lo que te embargaron es una casa, significa que esa casa, en la proporción y en el monto que te embargaron, porque siempre tiene un monto el embargo, no es te embargo la casa, te embargo toda la casa. Sí, puede ser que te embargue toda la casa si el monto es muy alto, pero el embargo siempre tiene un monto. 100.000, 200.000, 3 millones, 100 millones, 1.000 millones de pesos, no importa, pero siempre tiene un monto. En esa proporción, en ese monto, ¿tá? Tu casa está a disposición de este juez para el resultado de este juicio. Si este señor que te inició un juicio tiene razón, va a tener derecho a ejecutar tu casa y quedarse con ese pedacito de plata que es el que te embargó. El resto te la tienen que devolver. Y yo decía, ¿se puede vender? Sí, se puede vender, pero como decía Sol, lo que pasa es que cuando yo vendo algo embargado, el que compra y ve que está embargado tiene la obligación de agarrar la plata del monto del embargo y depositarla en el juicio. Si una casa está embargada por 1 millón de pesos y vale 3, yo voy, pago 2 al dueño de la casa y 1 millón voy y lo pongo en una cuenta judicial del juicio. Se puede vender, no es que es imposible venderla. Está embargada, tiene una medida cautelar. El embargo es una medida cautelar dentro de un juicio. Entonces, embargar significa poner a disposición poner un bien a disposición de un juez para el resultado de un juicio determinado. ¿Estamos? Es una especie de garantía, toda medida cautelar es una especie de garantía. Alguien había dicho que era como una garantía por ahí. No es una hipoteca, porque la hipoteca es un derecho real que se constituye por escritura. Esto es una medida cautelar que ordena un juez, siempre la ordena un juez al embargo, y siempre la ordena dentro del marco de un juicio por el cobro de una deuda. ¿Estamos? Bien, dicho esto, volvamos al inicio de esta conversación, que es lo importante y que es lo que nos atañe. Dijimos, las partes de interés son embargables, pero inejecutables. Eso significa, y escuchen bien ahora para no confundirnos, que si un acreedor personal del socio, tiene un crédito con alguno de los socios que no tiene nada que ver con la sociedad, puede iniciarle un juicio a esa persona que es dueña de una parte de interés de la sociedad y embargarle su parte de interés. ¿Cómo se la embargará? Con un oficio judicial que envía el juez, ¿a dónde? Al registro público, haciéndole saber que la parte de interés de ese socio está embargada. Entonces se inscribe el embargo en el registro público. Pero yo dije que es inejecutable. Es inejecutable. Y ahí tenemos un problema. Porque si fuimos siguiendo el razonamiento, es como que medio sin sentido decir que algo es embargable pero inejecutable. ¿Por qué es un sinsentido? O pareciera mejor un sinsentido.
Porque no puedo cobrar la deuda al final. Correcto, Mateo, porque da la sensación, por lo menos, de que no la puedo cobrar. ¿Para qué lo puedo embargar si no lo puedo cobrar? Si no lo puedo rematar, no lo puedo ejecutar. Ejecutar significa rematar, es decir, poner una subasta y que al que le interesa lo compre, a mí me den la plata y la persona se lleva las partes de interés. Si no puedo hacer eso, ¿qué sentido tiene embargar? Y te puedes quedar con las utilidades. Bien, Joaquín, no lo podés embargar, pero te podés quedar con las utilidades. O mejor dicho, podés embargar las utilidades. Lo que es interesante es entender por qué es inejecutable, por qué a alguien se le ocurrió que algo es embargable pero inejecutable. Y el fundamento está en la característica personalista de la sociedad. Esta es una sociedad de personas. Cuando ustedes vieron clasificación de las sociedades y vieron por qué una sociedad es de personas, ¿cuándo una sociedad es de personas? ¿Lo recuerdan? Cuando lo importante ¿qué es? Las características personales de los socios. La persona del socio es lo importante de una sociedad persona. No me da lo mismo de que fulanito sea el socio de que sea menganito. Porque lo importante es la persona del socio. Entonces, como la persona del socio es lo importante, la ley protege que no se pueda modificar la conformación de las personas de una sociedad colectiva por un remate. ¿Y cómo lo protege? Diciendo, mire, esto es embargable. Usted, todas las ganancias que se distribuyan en esta sociedad perteneciente a esta parte de interés, no hay ningún problema. Usted las retiene, se depositan en una cuenta judicial y ahí estarán disponibles para el momento de la resolución del conflicto que está llevando adelante el acreedor personal del socio. Pero no la puede hacer rematar. Además de cobrarse de las ganancias que se distribuyan, la ley establece otro régimen interesante, que es que la sociedad no puede ser prorrogada mientras alguna parte de interés se encuentre embargada. La sociedad no puede ser embargada mientras una parte de interés se encuentre embargada. ¿Y qué tiene que ver esto con el embargo, la posibilidad de cobrarse? ¿Qué tiene que ver? Si la sociedad no se puede prorrogar, significa, ustedes recuerdan que uno de los elementos fundamentales del contrato de sociedad era el plazo de duración, ¿no? Bueno, si el plazo de duración se vence y yo no la puedo prorrogar a la sociedad, no puedo extender el plazo de vida de la sociedad, ¿qué va a pasar al cumplimiento del plazo de duración? La sociedad va a entrar en lo que se denomina disolución y liquidación. Es decir, la sociedad debe vender todo lo que tiene, pagar todo lo que debe y repartir lo que queda entre los socios. Eso se denomina cuota de liquidación. Lo que obtengo una vez vendido todo lo que tengo, pagado todo lo que debo, lo que reparto a los socios se denomina cuota de liquidación. Bien. Además de cobrarme de las ganancias, también me puedo cobrar de la cuota de liquidación. Cuota de liquidación que no es fácil de eludir. ¿Por qué? Porque el contrato no se puede prorrogar mientras una parte de interés esté embargada. Entonces, al vencimiento del plazo, los socios no les va a quedar otra que vender, pagar, distribuir entre los socios lo que resta, y ahí yo voy a poder cobrarme la cuota de liquidación.
¿Se entendió? Bien. Bien, y creo que no me faltaba ninguna otra característica. Bien. Vamos a entrar ahora en cómo es el régimen de administración y representación. Vamos a entrar en el autoorganicismo. Recuerden estas 3 funciones que yo le dije que ustedes nunca pueden dejar de saber. Nunca pueden dejar de saber cómo se administra y representa la sociedad, nunca pueden dejar de saber cómo se gobierna la sociedad y nunca pueden dejar de saber cómo se fiscaliza la sociedad. Si hablamos de administración y representación, ¿cuál es la diferencia entre administrar y representar? ¿La saben ya? ¿Lo hablaron algo con María José, este tema de qué es administrar y qué es representar? ¿Por qué lo utilizamos a veces como términos indistintos, pero en realidad no son términos indistintos? Son términos diferentes. La administración tiene que ver con la gestión interna de los negocios sociales, mientras que la representación tiene que ver con la gestión externa, es decir, quién obliga a la sociedad frente a terceros. Administrar gestión interna, representar gestión externa. A veces coincide en la misma persona y otras veces no. Sobre todo cuando la forma de administración es plural y la representación se pone en cabeza de una persona. Ya lo vamos a ver. Bien. Entonces, ¿cómo es la administración y la representación en el régimen de la sociedad colectiva? Hay un principio general que es que cualquiera de los socios administra el contrato si nada se prevé. O mejor dicho, hay otro principio general que es que los socios pueden establecer en el contrato la forma de administrar la sociedad. Y que si el contrato nada dice, es la excepción al principio general, la administra cualquiera de los socios en forma indistinta. Este es un claro ejemplo de lo que han estudiado en la unidad 2, la 3, como requisitos no esenciales. Los requisitos de las sociedades se clasifican en esenciales tipificantes, esenciales no tipificantes y no esenciales. ¿Podría repetir, profe, el principio general? Sí, puedo repetir. Les dije que el principio general en materia de administración en sociedades colectivas es que los socios pueden establecer el régimen de administración y representación. Y que si los socios nada establecen, cualquiera de los socios puede administrar indistintamente. ¿Estamos? Sí, gracias. De nada. Y les estaba diciendo algo que ahora me olvidé y no me quiero olvidar, quiero retomar. Alguien que me ayude, alguien que haya anotado por ahí. Requisito no tipificante. Ahí está. Les estaba comentando de que este es un claro ejemplo, gracias. Este es un claro ejemplo de un requisito no esencial. Los requisitos ustedes habrán visto en la unidad 3, creo que se clasifican en requisitos esenciales tipificantes, esenciales no tipificantes y no esenciales. Los no esenciales son aquellos que, a pesar de no estar expresamente establecidos en el contrato, la ley suple la voluntad de los socios y, por tanto, me puedo remitir a la ley para ver cómo se regula. Es decir, no es necesario que yo ponga en el contrato social ese requisito o regule ese requisito. ¿Por qué? Porque la ley suple la voluntad. Este es un claro ejemplo. Esto significa que yo puedo redactar un contrato de una sociedad colectiva donde no indique quién administra la sociedad o cómo se administra la sociedad. Puedo directamente omitirlo. Y el registro lo va a tener que inscribir igual porque no es un requisito esencial. ¿Por qué no es un requisito esencial? Porque es sus partes. Si nada dice el contrato, se regula, todos los socios pueden administrar indistintamente. Lo cual sería un verdadero caos en principio. No está bueno. Pero está suplida la voluntad. Bien. ¿Y cuáles son las otras formas en las que podría estar organizada
la administración y representación de la sociedad? Bueno, como principio general, la administración y representación podría ser unipersonal o plural, es decir, realizada por una persona, en cuyo caso las funciones de administración y representación se reúnen en esa sola persona, se unifican en esa sola persona, o puede que sea una administración plural, es decir, por más de una persona. Y ahí puede ser que la administración sea conjunta, colegiada o indistinta. Indistinta, ya lo dijimos, significa que cualquiera de las personas designadas como administradores puede representar y obligar a la sociedad. Conjunta es de que por lo menos se van a requerir la voluntad simultánea de dos personas para obligar a la sociedad. Es lo que se denomina como firma conjunta. ¿Vieron cuando se necesita la firma de dos personas en un cheque para que ese cheque pueda ingresarse y pueda cobrarse? Bueno, a eso nos estamos refiriendo. No un cheque, pero a cualquier acto que implique representación societaria va a requerir de la participación simultánea y concordante de dos personas por lo menos. ¿Está? ¿Y qué significa que es colegiada? Significa que es colegiada cuando existe un cuerpo colegiado de por lo menos 3 personas que deciden su actuar por mayoría y que luego tienen una representación que puede ser individual o plural. ¿Se entendió? ¿Puede repetir, profe, lo de colegiado? Sí. El colegiado es cuando existe un cuerpo de más de 3 personas como mínimo, ¿está? Un cuerpo colegiado de 3 personas como mínimo, o sea, no pueden ser 2, tienen que ser por lo menos 3, que deciden o toman o resuelven las decisiones por mayoría, sin perjuicio de que la representación luego puede ser individual o conjunta. ¿Por qué? Porque ese cuerpo colegiado podría tener un representante que lleva adelante las decisiones que toma por mayoría, o podría tener 2 representantes que deban actuar de manera conjunta. ¿Se entiende? Esto es muy común, por ejemplo, en las asociaciones civiles. En las asociaciones civiles siempre se resuelve, la asociación civil queda representada con la firma del presidente y tesorero o presidente y secretario. Y quien administra un cuerpo colegiado que se denomina comisión directiva, que está integrado por lo menos por 5 o 6 miembros. Esa comisión directiva toma las decisiones por mayoría, y una vez que toma decisiones por mayoría, para obligar a la asociación civil, ahí tienen que firmar presidente y secretario, presidente y tesorero. ¿Se entiende? No mezclaron asociación civil con sociedad colectiva, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Bien. Con respecto a, bueno, el administrador se elige por mayoría de votos resuelto en reunión de socios. Lo que tenemos que saber es cómo se remueve el administrador. ¿Cómo se remueve el administrador? El administrador puede ser que se extinga su mandato por el vencimiento del plazo y por la designación de un nuevo administrador, o puede ser que exista intenciones por parte de los socios de removerlo al administrador. El principio general es que los administradores son libremente removibles, no necesito tener una causa para removerlo, alcanza con que tenga las mayorías exigidas por el contrato, que en principio si no dice algo diferente es la mayoría absoluta del capital. Pero puede que el contrato exija en determinadas situaciones, o que exija como una condición para la remoción del administrador, la existencia de justa causa. ¿Está? Principio general, libre remoción. Excepción,
necesidad de existencia de justa causa. ¿Qué significa que se requiere necesidad de existencia de una justa causa? Siempre va a haber un motivo por el cual yo quiero remover un administrador. No se trata de, cuando yo hablo de justa causa, no se trata de simplemente exponer una causa por la cual lo quiero remover. Significa exponer, iniciar un juicio de remoción y probar la causa que estoy manifestando. Es decir, que cuando se requiere justa causa, el administrador mantiene su cargo hasta que exista sentencia judicial en un juicio de remoción de administrador que establezca su obligación de remoción. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Y por último, puede existir también la situación en la que el administrador, no solamente que se requiere justa causa, perdón, puede existir la situación que no se requiera justa causa a lo mejor. Se puede requerir como no, pero no importa, olvídense. Vamos a ver que no se requiere justa causa. Pero sí ha sido designado el administrador como condición expresa de la celebración del contrato. Retengan estas palabras. El administrador ha sido designado como condición expresa de la celebración del contrato. Condición expresa de la celebración del contrato. ¿Qué significa eso? Significa que los socios, cuando celebraron el contrato de sociedad colectiva, dijeron, nosotros queremos ser socios de esta sociedad, pero siempre y cuando fulanito sea el administrador de la sociedad. Condición expresa de la celebración del contrato. ¿Qué pasa si un administrador ha sido designado como condición expresa de la celebración del contrato y se lo remueve? En esos casos, los socios que estén conformes con la decisión de remoción del administrador pueden ejercer lo que se denomina el derecho de receso. ¿Qué es el derecho de receso? Es el derecho a retirarse de manera anticipada de la sociedad. ¿Anticipado a qué? Y se lo pregunto a ustedes. ¿Anticipado a qué? ¿A la disolución? Tibio. Cerquita estuviste. A una causal de disolución, ¿que cuál es? Que la dije hace poquito. El plazo. Sí, señor, bien Adrián. A la finalización del plazo, dice Bianca. Perfecto. Exactamente. El derecho de receso es el derecho a retirarte de forma anticipada de la sociedad, es decir, antes de que vence el plazo. El concepto de derecho de receso es el derecho a retirarte de manera anticipada de la sociedad porque se ha producido una modificación sustancial de los derechos o obligaciones originariamente contrarios. Y miren si no será sustancial, habíamos puesto como condición expresa de la celebración del contrato la designación de un administrador, se decide removerlo, perfecto, remóvanlo, pero yo me retiro de la sociedad. Ejerzo el derecho de receso. Entonces vimos tres situaciones. Principio general, libre remoción. Según la primera excepción, que se exista necesidad de expresión de causa, en cuyo caso, cuando existe necesidad de expresión de causa, entiendan que no se trata de fundamentar la remoción, sino de que tengo que iniciarle un juicio de remoción de administrador en el que tengo que probar la causa por la cual digo que esta persona tiene que ser removida. Y la causa está ligada a un mal desempeño en su función. Violación del artículo 59 de la Ley de Sociedades, que es obrar con lealtad y la conducta de un buen hombre de negocio.
Si el administrador violó el artículo 59, puede iniciar un juicio de remoción y hasta tanto el juicio de remoción tenga sentencia, la persona mantiene su cargo de administrador. Salvo intervención judicial, y pónganlo ahí entre paréntesis para acordarse cuando lo estudien. ¿Por qué? Porque esto lo vemos en la unidad 13 y si me pongo a hablar de intervención judicial ahora, no terminamos. Y la otra excepción es cuando el administrador ha sido designado como condición expresa de la celebración del contrato. En ese caso, quienes estén disconformes, quienes hayan votado en contra de la decisión de removerlo, pueden ejercer el derecho de receso. ¿Necesito remoción judicial cuando el administrador es condición expresa de la celebración del contrato? No. No lo necesito. Por eso existe el derecho de receso. Bien. Les quería decir algo más de esto y me olvidé. Del tema de administrador. ¿Alguna pregunta? Ah, ya sé. Ahí está. Quiero aclarar lo que significa que el administrador ha sido designado como condición expresa de la celebración del contrato. ¿Significa que el administrador ha sido designado en el contrato? Sí, pero con eso no alcanza. Es decir, si la cláusula de administración del contrato dice se designa como administrador a Pepito, quien tendrá la facultad de administrar y representar a la sociedad frente a todos los entes, terceros, bancos, eso no es condición expresa de la celebración del contrato. Eso es la designación del administrador en el contrato. Pero no es condición expresa de la celebración. Es condición expresa cuando pongo se designa a fulanito de tal como condición expresa de la celebración de este contrato. Si no es un administrador designado en el contrato y nada más. ¿Está claro? Bien. ¿Con qué seguimos? A ver. Estoy revisando. Derechos y deberes de los socios. Acá vamos a diferenciar entre deberes comunes a todos los tipos sociales y deberes propios de la sociedad colectiva. Como deberes comunes a todos los tipos sociales, la obligación de realizar aportes, el derecho y obligación de participar de las pérdidas, la obligación de participar en las pérdidas, el deber de lealtad, y como deber propio de esta sociedad, vamos a encontrar dos que son muy importantes. Uno, el deber de administrar cuando no se hubiera indicado a persona determinada, lo que dijimos al principio de la explicación sobre el régimen de administración. No solo es un derecho el que cualquiera administra a la sociedad frente al silencio del contrato, sino que es un deber. Y nadie podrá no hacerse responsable diciendo a mí no me interesa administrar. Es tu deber administrar si no se indicó en el contrato quién es el responsable de administrar. Y el otro deber es la prohibición de competencia, que está regulado en el artículo 133, y que lo que pretende este artículo es evitar el aprovechamiento de un socio de los conocimientos que se adquieren por la participación social en la sociedad en interés personal. Yo participo de esta sociedad, aprendo un negocio determinado y después lo vuelco en una actividad personal. Entonces, el artículo 100 prohíbe la competencia, la actividad en competencia por parte de los socios, ya sea en forma directa o a través de una interpósita persona, es decir, a través de un testaferro o una tercera persona que en realidad sea el socio, de la realización de actividad en competencia. Y si lo hicieran, son responsables de los daños y perjuicios y deben hacer frente por esa actividad en competencia. Y por último, vamos a hablar de la forma de tomar decisiones en este tipo de sociedades. Acá no hay asamblea como en la sociedad anónima y la ley no tiene regulado
lado una forma de convocatoria rigurosa, con lo cual deja librada a la voluntad de los socios que regule la forma en la que se van a tomar las decisiones con algunos requisitos mínimos. Primero, asegurar la libre voluntad de los socios. Segundo, asegurar la participación de todos los socios. Esto significa que yo no puedo establecer un mecanismo que no garantice que todos los socios se enteren de la convocatoria, una reunión de socios para resolver un tema, y de que tengan la posibilidad de opinar y de opinar informadamente de los temas. ¿Está? Pero no hay una rigurosidad respecto a cómo debe celebrarse o convocarse una reunión de socios. Y en cuanto a las mayorías necesarias para adoptar decisiones, se requiere la mayoría absoluta de capital. Esto significa más de la mitad del capital, y cuando hablamos de capital es de la totalidad del capital y no solo del presente. Y por último, me faltaba la parte de fiscalización. ¿Qué hora es, chicos? A ver. Bien, dos temas me faltan. Fiscalización y fallecimiento del socio. Fiscalización. La fiscalización acá tampoco está en cabeza de un órgano determinado. La fiscalización se aplica a ultranza el artículo 55, que establece uno de los derechos esenciales de los socios, que es el derecho a información. ¿En qué consiste este derecho a información? Consiste en que todo socio puede examinar los libros sociales y solicitar informaciones, que puede estar reglamentado, por supuesto, en el contrato, pero nunca puede estar reglamentado de una manera que implique la supresión del derecho. Y el socio puede realizar este control, esta fiscalización, de manera personal o a través de la designación de algún perito a su costa, por ejemplo, un contador. Bien. Y por último vamos a ver qué pasa cuando fallece un socio en la sociedad colectiva. Y esto es muy importante y tiene que ver con un tema de la unidad 14, que es resolución parcial del contrato de sociedad. ¿Qué pasa frente a la muerte de un socio en una sociedad colectiva? Como la sociedad colectiva es una sociedad persona, y a mí me importan las características personales del socio, hay un principio general y hay una excepción. El principio general es que frente a la muerte de un socio, el vínculo del socio con la sociedad se extingue. Y se produce lo que se denomina una resolución parcial de la sociedad. No se disuelve la sociedad, sino que se extingue el vínculo de la sociedad para con ese socio, y los herederos no se incorporan a la sociedad. Los herederos en todo caso tendrán derecho a recibir la parte proporcional que le corresponde al socio en la sociedad. Pero no participa, no puede participar de la sociedad. Puede haber un pacto. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Toda la que quiera. Si no transcurre el derecho de sucesión, o sea que los herederos no responden por deudas frente a este fallecido. ¿Está bien lo que digo? No sé si me expliqué. No, a ver, no te entendí, yo a lo mejor me distraje un segundo tomando agua, capaz no entendí claro, a ver, perdón. El socio fallece. Sí. Sus hijos, o bueno, sus herederos no reciben parte de la sucesión. Quiere decir que no van a tener que responder frente a futuras deudas que haya tenido ese socio. ¿Se entiende? El socio fallece. Sí. ¿Está? Y los herederos no se incorporan a la sociedad. Pero sí. Ah, sí, ya está. No, dale, seguí. No, porque ahora ya está. Claro, si no se incorporan a la sociedad, pero si el socio tenía una deuda con un tercero, sí tienen que responder por el simple carácter de ser heredero. Ah. Pero responden con lo que se denomina beneficio de inventario. Ah. Eso significa que responden hasta el límite del patrimonio heredado. ¿Está? Porque si fallece mi papá y yo lo heredo, y mi papá tenía un montón de deudas, y yo soy millonario porque hice plata por mi cuenta, ¿está? Yo no respondo por las deudas de mi padre. ¿Está? Respondo con el patrimonio que heredo de él. Pero una vez que se extingue ese patrimonio es un problema de los acreedores del fallecido.
Ok. No se trasladan las deudas al patrimonio personal de los herederos. Ah. ¿Se entiende? Que Sí, tiene que gracias. ver, que esto que tiene que ver, esto que te acabo de comentar, tiene que ver con la solución a la excepción de este principio. A ver, digo, principio general, los socios no se incorporan, fallece el socio, se resuelve parcialmente el contrato y a los herederos se le paga la parte proporcional. Excepción, los socios previeron en el contrato la obligación de incorporarse a los herederos. ¿Está? Entonces, fallece el socio, está pactado en el contrato que se incorporan los herederos, PIN, adentro de la sociedad como socio. ¿Y cómo es la responsabilidad de la sociedad colectiva? ¿Cómo es? Ilimitada, solidaria y subsidiaria. Solidaria, limitada y subsidiaria. Con lo cual significa que si la sociedad tenía deudas, ahora los socios que son socios, ahora los herederos que son socios, responden con todo su patrimonio personal por las deudas de la sociedad. What? Una locura. ¿Mm? ¿Qué instituto trae la ley para solucionar esto? El instituto que trae la ley para solucionar esto es que los herederos tienen derecho a solicitar que su parte en la sociedad se transforme en una parte con responsabilidad limitada. Con lo cual, por ejemplo, esa sociedad colectiva se podría transformar, la transformación en un instituto jurídico del derecho societario, que ya lo vamos a ver más adelante, se podría transformar en una sociedad en comandita simple. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bien, chicos, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? Profe, me quedó la duda. Lo que dijo recién de que se puede pasar a ser una sociedad limitada, ¿es la excepción? Lo que dije recién es que en la situación de o sea, el principio general es la no incorporación de los herederos, ¿tá? Pero que si los socios hubiesen pactado la incorporación de los herederos a la sociedad, ¿tá? Frente al fallecimiento de un socio, los herederos se incorporan. Pero eso tiene que tener un contrabalance, un contraderecho por parte de los herederos, que es, che, flaco, me estás metiendo en una sociedad donde yo asumo responsabilidad solidaria ilimitada, y me estás metiendo en una sociedad que tiene un muerto, porque tiene 1.500 deudas, y yo tengo un patrimonio que defender, y yo estoy obligado a formar parte de la sociedad porque justamente soy heredero y tengo que aceptar la herencia. ¿Mm? ¿Cuál es el contrapeso, mi derecho de contrapeso? Mi derecho de contrapeso es, señor, yo estoy obligado a entrar en la sociedad, correcto, pero tengo derecho a solicitar que mi parte se transforme en la de un socio con responsabilidad limitada. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar? Las deudas de la sociedad no me van a afectar mi patrimonio. Me van a afectar hasta el monto del valor de mi parte de interés. Mi parte de interés te la puedo llevar toda, pero más allá de mi parte de interés no. Listo, ahí entendí, gracias. Profe, le hago una consulta. ¿Se adelantó el parcial o...? Porque la profe nos pasó otra fecha distinta a la que nos había pasado usted. Mañana el parcial. Ah, bueno. Ah. Ja. ¿Qué fecha le pasó, María José? El... 29 o 30 Eso, de ahora sí. de septiembre. No. Es el 2 de octubre y el 20 de octubre. A ver, pará. 6 de octubre y 20 de octubre. Ah, bueno. ¿Esa es la fecha que yo le había pasado o no? Sí, esa. No, quedó esa fecha, chico. Listo, profe, gracias. De nada. Profe, ¿te rinde una parte multiple choice y una segunda parte oral? No, solamente mal de puchos. Ah, ok. ¿Estamos? Bueno, ¿no hay más preguntas?
Nos vemos la semana que viene, chicos. Ah, no, la semana que viene hay finales, así que no tenemos clases. Bueno, nos vemos en 2 semanas, profe. Listo, Chao. profe. Listo. Chao. Chao, hasta luego. Chao, profe.